Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hacer este videito para que repasemos el problema de cambio y permanencia en Parménides y Heráclito. ¿Sí? Em, bueno, primero que nada, lo que vamos a ver son algunos temas donde lo que importa es cómo podemos pensar y pensarnos a partir de estas cosas. ¿Sí? No vamos a ver filosofía académica, no vamos a ver la obra de los filósofos, sino solamente algunas cosas para que nos ayuden a eso, ¿no? A pensar, o más que nos ayuden, que nos planteen algunas propuestas para pensar algunas cosas de nuestra vida. En el fondo el sentido es ese, ¿sí? Vamos a empezar con Parménides. El problema fundamental de Parménides, la palabra clave de Parménides, es el ser, la palabra ser, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver de a poquito cómo vamos a ir entrando en el problema de la permanencia y el cambio. Pero primero tenemos que plantear cuáles son las palabras fundamentales con las cuales vamos a meternos en esos problemas, ¿sí? Em, Así como nos ponemos los botines para ir a jugar a la cancha, a la pelota, bueno, las palabras, los conceptos, ¿sí? En filosofía las palabras importantes se llaman conceptos, ¿sí? Los conceptos son como los botines. Primero agarramos una serie de conceptos, de palabras clave, que son nuestras herramientas para pensar, y con esos conceptos nos metemos a la cancha, ¿sí? Nos metemos a los problemas existenciales, a la vida, a pensar la vida. Bueno, vamos a arrancar con Parménides, les decía, ¿sí? El problema, el concepto fundamental de Parménides es el ser. La palabra clave para empezar a comprender a Parménides es la palabra ser. El gran problema de Parménides tiene que ver con tratar de comprender qué es el ser, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué es algo, la palabra es precisamente el ser conjugada de otra manera. Lo que es, lo que fue, lo que será, lo que sería, ¿sí? Son todas maneras de usar la palabra ser en distintos tiempos verbales, ¿sí? Entonces, no nos vamos a complicar demasiado. ¿Qué es el ser? Si se animan, le ponen pausa al video ahora, escriben en una hoja qué es el ser y lo responden a ver qué se les ocurre a ustedes, ¿sí? Ahora, el punto es este, el ser de la totalidad del universo. Ser aplicado a todo lo que existe, incluso aquello que solamente existe porque yo me lo puedo imaginar. Un unicornio que tiene patas de conejo y el cuerno es, no sé, una botella de granadina, no sé, qué sé yo. Cualquier cosa, la cosa más delirante, en la medida que la imagino, existe. Y si existe, es parte del ser. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí ya estamos empezando a ver qué es el ser. ¿Sí? Es decir, de cómo definimos, cómo comprendemos el término ser y por qué es tan problemático. Bueno, ser es la característica de todo aquello que existe. Si algo existe, es. Si es, decimos en filosofía, participa del ser. Todo aquello que puedo nombrar participa del ser. Lo que puedo imaginar participa del ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo otro del ser? Porque el ser no es lo único. Hay una palabra que siempre usamos un montón. ¿Cuál es? Nada. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tenés ahí? Nada. Bueno, la nada es lo contrario del ser. ¿Sí? O en términos de Parménides, ¿cómo le llama Parménides a la nada? Bueno, le llama el no ser. ¿Sí? La negación del ser. Entonces tenemos el ser y su negación, que es el no ser. El ser y la nada, podríamos decir. ¿Sí? Ahora bien, ¿existe la nada? ¿Existe el no ser? ¿Qué problema? ¿Por qué?
Otra vez, ¿se animan? Ponen pausa ahora y escriben en una hoja, en la misma hoja que estaban ya usando, qué es el no ser. ¿Sí? Déjenlo. Lo dejan escrito, después me lo pasan. Y yo lo miro solamente para ver, para hacer un ejercicio intelectual. ¿Sí? Lo importante es que usemos la cabeza de una manera nueva. Eso es lo importante. No va a estar bien, tampoco va a estar mal. Mejor dicho, nunca va a estar mal. Siempre va a estar bien lo que ensayemos. Después, bueno, vamos a ver qué podemos ir poniéndonos de acuerdo en unas cosas, en otras, qué sé yo, ¿no? Pero ahora, si hicieron ese ejercicio de decir qué es el no ser, yo les digo que esa es una pregunta muy tramposa. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo qué es, ya lo estoy ubicando dentro del ser. No puedo decir lo que es el no ser, si precisamente no es. Acá está la gracia. El no ser no es. Y si todo aquello que yo puedo pensar, por el mero hecho de que lo pienso, participa del ser, bueno, al no ser, no puedo ni siquiera pensarlo. No lo puedo pensar, no lo puedo definir, no lo puedo describir, no lo puedo imaginar. Está totalmente afuera de mi capacidad cognitiva, está totalmente afuera de mi capacidad de entender. ¿Por qué? Porque no es, no existe. Ya no existe, no hay forma de comprender el no ser, porque no es. ¿Sí? Entonces, ahora, la gran obra de Parménides que yo les cuento es un poema muy, muy, muy antiguo, es como unos más o menos 600 años antes de Cristo, ¿sí? Imagínense todo lo que pasó, pasaron desde Cristo hasta acá, 2025 años, bueno, muchísimo tiempo. Lo que se recupera de Parménides, lo que tenemos, lo que la historia, nosotros no, yo no, pero la historia ha logrado conservar con el tiempo de Parménides, es un poema, ¿sí? Y de ese poema no está completo tampoco. Hay partes, hay muchas partecitas sueltas de un poema que se fueron ordenando y hoy podemos acceder a ellas. En ese poema, Parménides cuenta que está viajando en un carro alado, ¿sí? Los carros romanos, esos, no romano, bueno, no romano no porque Parménides era griego, pero esos carros que son tirados por caballos, que tienen las rueditas a los costados, el jinete o la persona, la auriga, la persona que conduce va precisamente en el carro, ¿no? Que es lo que va tirando a los caballos. Parménides va ahí, en ese carro, y lo están guiando unas diosas, que son las hijas del sol. Y ese carro va volando, vuela. Y las ruedas, por más que vuela, qué loco, fíjense, las ruedas van girando tan rápido que él escucha como si fueran unas flautas, el giro de las ruedas, la velocidad, ¿no? Entonces imagínense esto, ¿no? Un tipo que va en un carro, volando, lo dirigen las hijas del sol, que era un dios para ellos, para los griegos, y las hijas también, y va a meterse en un lugar que es un camino, podríamos decir un camino secreto, un camino misterioso, también obviamente cosa de los dioses, ¿no? Un camino que está custodiado, tiene unas puertas que están cerradas así, y están custodiadas por unas diosas. Y esas diosas van a elegir si dejan que Parmenides entre ahí o no entre a ese camino. Esas diosas que lo custodian son la justicia. Son Dike y Temis. Son dos formas de comprender a la justicia que tienen los griegos. Pero en definitiva es la justicia lo que va a decidir si Parménides puede o no puede pasar. Bueno, sí, lo dejan pasar a Parménides y cuando ingresa, estas diosas le empiezan a contar unos secretos mistéricos revelados, ¿no? Cuando digo mistérico quiero decir referidos a un misterio, que es típico más de las religiones, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, si conocen algo de cristianismo, la idea de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como tres individuos distintos pero que son el mismo, o la Divina Concepción, esto de que María quedó embarazada de Jesús em, por una obra milagrosa de Dios. Toda la idea de los milagros son misterios, son cosas que no se pueden explicar, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero también se le llama misterio a las doctrinas, a los conocimientos secretos que tienen adentro de las religiones muchas veces. Y bueno, en este caso también son, digamos, ciertos misterios que Parmenides va a aprender ahí entre los dioses, se los van a contar y él los va a dejar escritos, ¿sí? Y entonces
Esto que escribe Parménides en su poema, de donde nosotros tomamos lo que es su filosofía, digamos, hacemos una recopilación. Parménides escribe un poema, de ese poema se conservan algunas partes y dentro de ese poema, aquellas cosas que la diosa le cuenta a él en su viaje son las cosas a partir de las cuales nosotros podemos reconstruir su pensamiento y tratar de imaginar de qué se trataba su filosofía, ¿sí? Digo tratar de imaginar porque es muy complejo, es muy complicado el tema de la traducción y no hay un acuerdo general. No es que todo el mundo ya dice, bueno, ya sabemos lo que dijo Parménides. No, las traducciones son problemáticas. eh, Siempre hay varias opciones, lo cual implica varias maneras de comprender. En fin, lo que sí es seguro es que Parménides habla del ser. ¿Sí? Esto sí es seguro. Y la diosa le dice, existe un solo camino, en realidad existen dos caminos, uno que es un camino de la sabiduría y otro que es un camino de la opinión o de la ignorancia, podríamos decir, ¿no? El camino de la sabiduría, ¿cuál es? Un camino que dice el ser es, solo existe el ser, ¿sí? Y el no ser no es. Lo mismo que veníamos hablando al principio, ¿sí? Recuperamos, ¿sí? El otro camino, que no es el de la sabiduría, ¿no? No es el camino de la verdad absoluta y final, es un camino que piensa que el ser puede no ser. Bueno, acá hay un problema, porque ¿qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, que el ser pueda no ser implica que algo que existe pueda dejar de existir, ¿sí? Y entonces decimos, che, bueno, pero yo veo que las cosas existen y después no existen más. Por ejemplo, las hojas de un árbol en primavera, después en otoño no están. Dejan de existir, cambian. Sí, es cierto. ¿Por qué dice Parménides que saber eso en realidad es opinión y no es conocimiento verdadero, sabiduría? Bueno, porque eso pertenece al mundo de los sentidos donde las cosas cambian. Parménides está pensando en otra cosa acá. Parménides está hablando, cuando él habla del camino verdadero, del camino del ser, él está pensando en algo mucho más abstracto y mucho más complicado y mucho más complejo, ¿sí? ¿Cuál es ese pensamiento? Bueno, que el ser existe, ¿sí? Hay ser. El mundo es. Podría no haber sido. La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hay mundo cuando podría no haberlo habido? Y dentro de este mundo, ¿por qué existo yo cuando podría no haber existido? Por miles de razones podría yo no haber existido. Si mis padres, por alguna razón, ese día que se conocieron, no se conocían, yo no existiría. ¿Por qué? ¿Por qué existo? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Es la pregunta, en el fondo. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay ser? Pero bueno, fuera de esa pregunta, lo que Parmenides dice es, bueno, hay ser. Sí, lo hay. ¿Sí? Y el ser está en todo. Lo que no hay es el no ser. Ahora, el ser, mientras que haya existencia, va a ser. ¿Sí? El punto está en que lo otro del ser es el no ser. Y el no ser no es. Entonces, el ser nunca podría convertirse en su contrario. ¿Por qué? Porque el ser ya existe, ya es. Y si se convierte en otra cosa, ¿en qué se convierte? En el no ser. Pero el no ser no es. ¿Cómo podría algo convertirse en la no existencia? No se puede. Entonces Parménides va a terminar, digamos, diciendo, entre comillas, ¿no? No es que lo dice así, pero dentro de la filosofía de Parménides suele comprenderse que él se refiere a que todo es permanente. A todo no, el ser. El ser es permanente. ¿Por qué es permanente? Fíjense que ya entramos en el problema de la permanencia. ¿Por qué es permanente? Porque no puede dejar de ser.
es eterno. Si dejara de ser, se convertiría en el no ser, pero no se puede convertir en el no ser porque el no ser no es. Entonces, necesariamente el ser es para siempre y desde siempre, es eterno, ¿sí? A la vez no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover? Porque si se mueve, ¿a dónde va? A otra cosa distinta del ser. ¿Y qué es lo distinto del ser? El no ser, pero el no ser no es. Entonces el ser es inmóvil, no se puede mover, no puede cambiar nunca. Es perfecto, es eterno. Y tampoco nació nunca, nunca apareció. El ser es eterno, nunca nació, ya estaba, estuvo siempre, y nunca va a dejar de estar. ¿Por qué? Porque si el ser nació, tiene que haber nacido de algo distinto de sí mismo. Nadie ni nada puede nacer de sí mismo, autoengendrarse, ¿no? No se puede. Y si el ser nació de algo distinto de sí mismo, ¿qué es lo distinto del ser? El no ser, pero el no ser no es. Por lo tanto, jamás podría haber sido creado el ser. No se puede, porque tendría que haberlo creado el no ser, y el no ser no es. ¿Sí? Tremendo lío este del ser y el no ser. No sé cuántas veces dije la palabra ser hasta ahora. Deben haber sido muchas. Entonces, volviendo. Nosotros necesitamos trabajar el problema del cambio y la permanencia. ¿Sí? Entonces lo que pasa acá con Parménides, ¿qué es? Bueno, él está hablando del ser y el ser no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque lo distinto del ser es el no ser, y como el no ser no es, entonces el ser nunca podría cambiar, porque se convertiría en el no ser, pero el no ser no es, por lo tanto es imposible. ¿Sí? De esta manera resulta que el ser es permanente. No hay cambio, es permanente. Si nosotros pensamos a partir de esta idea de Parménides, el ser es permanente. ¿Sí? Ahí ya tenemos un primer pie puesto en el pensamiento de Parménides a partir de este problema del cambio y la permanencia. ¿Sí? Cambio no, negado por Parménides el cambio. Negado. Lo que hay es ser, eterno, continuo, indestructible, por lo tanto, permanente. Eternamente permanente. Es una permanencia total y absoluta. Ahora, aparece un problema, porque está todo bien con esto de que el ser es permanente, del que el ser no cambia. Bárbaro, qué divertido Parménides. Bueno, no sé si divertido, pero raro, loco, pero en el fondo tiene sentido, porque el ser no puede cambiar porque, bueno. Ahora, cuando yo, que soy argentino, me voy a hacer un asadito, lo primero que hago es prender fuego. Y cuando yo prendo el fuego, lo que veo es que pongo unos tronquitos, unos troncos. Esos troncos son abrazados, son envueltos por las llamas. Su color empieza a cambiar y de repente, unos minutos más tarde, horas más tarde quizá, esos troncos ya no existen más porque se quemaron. ¿Qué quiero decir? Yo el cambio lo veo, lo percibo continuamente el cambio. Si las cosas fueran permanentes, todas, estaríamos congelados como en una foto. Pero no, eso no pasa. Escribo y se me termina la tinta de la lapicera en algún momento. Esto que antes era una lapicera que servía, ahora es una cosa vacía que no sirve, es basura. ¿O no? Por ahí la puedo convertir en otra cosa y no es basura. El punto está en que, si bien Parménides dice que solo hay ser y que el ser es permanente, yo, que existo, veo que las cosas cambian. ¿Qué pasa entonces ahora, Parménides? ¿Por qué no me explicas cómo puedo ver yo que se están quemando los troncos si vos me decís que el cambio no existe? No, bueno, pará, dice Parménides. No. No solté que no hay charquito. Mirá, yo no dije que el cambio no existe. Lo que yo dije, me responde Parménides, lo que yo dije es que el ser es eterno. Pero cuando vos me hablas de cambio,
No me estás hablando del ser. Vos me estás hablando de un ente. ¿Sí? Y ahora, si tienen esa hojita, pueden anotar. Una cosa es el ser y otra cosa muy distinta son los entes. ¿Qué son los entes? Las cosas. Un ente es cada existente individual que yo puedo percibir. Otra vez, puede ser real, vamos a poner entre comillas la palabra real, porque en filosofía la palabra real es un problema muy grande y siempre abierto, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Vamos a decir que los entes pueden ser reales o imaginarios. O mejor, para ser más exactos, vamos a decir que los entes los puedo conocer con los sentidos, es decir, los puedo ver, los puedo tocar, los puedo oler, los puedo comer, si es una fruta, qué sé yo, lo que fuera, o una tira de asado, ¿por qué no? Pero también hay otros entes que no los veo, no los toco, no los huelo, no los escucho, no los nada. ¿Por qué? Porque los imagino. ¿Mm? Yo me puedo imaginar una montaña de oro. ¿Sí? Este es un ejemplo que usa un filósofo llamado David Hume, mucho tiempo después. Dice, yo me puedo imaginar una montaña de oro. Sí, bueno, pero está dentro de mi imaginación, está dentro de mi cabeza. Mis ojos no la ven, mis orejas no la escuchan, ¿sí? Entonces eso me arroja distintos tipos de entes, algunos que son imaginarios y otros que son sensibles. ¿Por qué es sensible? Porque si le digo algo feo se va a poner a llorar. No, no, no. Sensible quiere decir que yo lo puedo conocer por medio de mis sentidos. ¿Sí? Ahora, todas esas cosas, todo aquello que yo puedo nombrar, otra vez con lo que dijimos al principio, todo lo que puedo nombrar, todo lo que puedo pensar, es un ente y existe, ¿no? Ahora, alguien me podría decir, ah, bueno, yo puedo nombrar un chirimboldusco y es una cosa que no existe. Bueno, sí, es verdad. Pero lo que existe es la palabra que vos inventaste para eso. Inventaste una palabra para nombrar una cosa que no existe. Y cuando dijiste una cosa, ya le diste existencia. Quizá es una cosa que no tiene forma, no se puede ver, pero bueno, es un ente. Le pusiste nombre a algo, es un ente. Y si ese algo no existe y es parte del no ser, bueno, el propio nombre, la palabra, es un ente. ¿Sí? Todos son entes. Y los entes, las cosas, sí cambian. El tronquito que yo puse para hacer el fuego sí puede cambiar. El tronco cambia porque se puede quemar, se quema. De hecho, antes era una ramita, después creció, se hizo tronco, después se cortó y se hizo leña, y después se hizo fuego, carbón, y que, bueno, brasa y que ya está. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasa, fíjense, que el mundo se me divide en dos partes. ¿Sí? Una parte es el ser, que es el todo, y otra parte son los entes, las cosas. El ser es permanente, no cambia. No puede cambiar porque el otro del ser es el no ser. Pero las cosas sí cambian. Ahora, acá aparece una separación, así como existen estas dos dimensiones del mundo, el ser y los entes, también existen dos formas de conocer. Cuando digo conocer, me refiero a ser testigo de la existencia de algo. Una forma de conocer es la razón, el pensamiento. Y la otra forma de conocer son los sentidos. Por medio de la razón, yo puedo conocer que 2 más 2 es 4. ¿Sí? ¿Por qué por medio de la razón? Bueno, porque yo no veo el 2 caminando por la calle. Tampoco veo al más caminando por la calle. No veo los números caminando por la calle. ¿Sí? Los tengo en mi pensamiento. Yo reconozco con la razón, solamente con la razón, que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Por otra parte, los sentidos me dicen que existe allá afuera un mundo lleno de objetos.
Otra vez, la razón sola nunca podría crear objetos. La razón puede pensar objetos porque antes alguna vez los vio. Yo puedo recordar a mi tía Carlota porque alguna vez la vi. Si nunca hubiera tenido una experiencia sensible, es decir, de mis sentidos, de mi tía Carlota, no podría recordar a mi tía Carlota. ¿Por qué? Mi razón no puede construir algo sensible, un objeto, un ente que esté fuera de ella. ¿Sí? Mi razón puede conocer algunas cosas y mis sentidos pueden conocer otras. ¿Qué pasa acá con Parménides? Bueno, al ser no lo veo, no lo escucho, no lo nada, ¿sí? El ser. ¿Cómo me di cuenta del tema del ser? Pensando. Todas las cosas participan del ser. Todo lo que existe es. Si todo lo que existe es, entonces hay ser, ¿sí? A partir de que yo digo entonces, todo esto es una especulación, es un pensamiento, es un ejercicio filosófico, es un ejercicio intelectual a partir del cual yo voy generando unas ideas que me llevan a concluir que el ser es. Este es el camino de Parménides, podríamos decir, ¿no? Con algunas comillas. Pero los sentidos me muestran los entes. Y los entes son y también dejan de ser. ¿Sí? Parménides está fundamentalmente interesado en hablar del ser. No le importan los entes. Muchas veces se dice que Parménides niega estas cosas del cambio. Yo no he visto que Parménides niegue el cambio. Solamente dice que la verdad está en el ser y en lo eterno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo puedo tener conocimiento de una cosa que cambia? No puedo. Conocer un conocimiento verdadero, que es saber cuál es la esencia de algo. ¿Sí? Dentro de estos filósofos, el conocimiento vendría a ser eso. Por eso es tan problemático el cambio. Porque si las cosas cambian, no las puedo conocer. Si yo pongo una semilla en una maceta y al otro día llego, no hay más semilla y hay una plantita, bueno, entonces ¿qué? Para mí era una semilla, ahora de repente resulta que es una planta. No puedo tener conocimiento de algo que todo el tiempo está cambiando. Porque mañana vengo y ¿en qué se convirtió? ¿En un elefante? Bueno, no, eso no va a pasar, ¿no? Pero es un poco exagerado el punto, pero lo que Parménides quiere hacer es pensar y conocer el ser, la totalidad, la razón de que haya existencia de cosas. ¿Sí? Entonces, ante el problema de que hay tronquitos que yo uso para hacer el asado y se queman y esos tronquitos no son permanentes, son cambiantes, bueno, lo que va a responder Parménides es sí, pero eso está en el mundo de los entes, de las cosas, de los objetos, que vos lo conoces por medio de tus sentidos. El ser es eterno, es permanente, no cambia nunca, no puede cambiar porque su cambio implicaría que dejara de ser y si deja de ser se convierte en el no ser y el no ser no es, por lo tanto no se puede convertir en eso. El ser es eterno, permanente, ¿sí? Entonces, gracias a estos pensamientos, comúnmente se dice que Parménides es el filósofo representante de la idea de permanencia. ¿Sí? Un repaso general. El problema en Parménides es el problema del ser. ¿Qué es el ser? Es la razón de que las cosas existan, sean. ¿Sí? ¿Hay algo además del ser? No. Porque lo otro del ser es el no ser. Entonces solamente existe el ser. ¿Sí? Aparece el problema de que yo veo que las cosas cambian. Bueno, las cosas cambian, precisamente las cosas, no el ser. Lo que cambia son las cosas, los objetos, o llamémosle con el término filosófico, los entes. Eso puede cambiar. El ser no cambia. ¿Sí? Ahora, perfecto. Bueno, ahora viene el problema tarea. Ahora un problema tarea. La próxima hojita con esta pregunta. Todas las cosas que se les vayan ocurriendo mientras van mirando este video, lo paran y las escriben.
tienen que tener cosas escritas. ¿Por qué? Porque en el momento de escribir algo, el cerebro está haciendo un trabajo impresionante del que no hay vuelta atrás. Y eso es bueno, porque el cerebro se abrió. El cerebro, la razón, el pensamiento se hizo más grande, se hizo más complejo. Tengo un mundo más grande, como que tengo un poder nuevo. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno piensa. Y si uno no hace el esfuerzo de escribirlo, se va eso. ¿Sí? Cuando yo lo pienso, se me ocurre como idea, pero la idea todavía no existe si yo no la pongo en palabras, si no la convierto en lenguaje. Entonces, se me ocurrió una cosa, me hizo pensar en esto o en aquello otro, paran el video, lo escriben. Me hizo pensar en esto. Y cuando nos veamos, me muestran que escribieron y charlamos de eso. ¿Sí? Ahora, sí, hay un ejercicio de escritura que yo les voy a pedir que hagan. Y es esto. Problema, tarea. La siguiente pregunta. ¿Hay algo que permanece en mí más allá de los cambios que puedo observar? Ya no estoy pensando en todo el mundo, ahora estoy pensando en mi persona. ¿Hay algo en mí que sea eterno, permanente, que siempre estuvo ahí y va a estar siempre? ¿Sí? Más allá de mis cambios, ¿cuáles son mis cambios? Bueno, que voy creciendo, voy cambiando, aprendo a hablar. En algún momento aprendí a caminar, aprendí a hablar, aprendí a ir solo al baño, aprendí a usar los cubiertos, aprendí a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, a escribir, a leer lo que fuera. Bueno, voy cambiando, mi cuerpo cambia, soy más alto, em, todo va cambiando, ¿sí? Mis uñas están todo el tiempo creciendo, yo las corto, eso es cambio permanente, mi cuerpo está continuamente moviéndose, modificándose. Mi pensamiento también, antes pensaba las cosas de una forma, ahora las pienso de otra. Bueno, por debajo de todo eso, ¿hay algo que sea permanente en mi persona? ¿Sí o no? ¿Y qué es en caso de que sí? Y tanto para la respuesta de que sí como para la respuesta de que no. ¿Por qué? Esto también, ¿eh? Pregunta que tiene que estar respondida por escrito. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Tercera y última pregunta. Ya me dijiste que sí o que no. Me dijiste por qué. Ahora, la última pregunta es, ¿cómo lo sabes? Escrito, lo que se les ocurra, y sí. Ahora, adelanto, la tarea no va a estar mal. ¿Sí? Esto no es una pregunta que se responde bien o se responde mal. Esto es una pregunta que se responde. Y ya. La mera respuesta, el mero hecho de haberla respondido, pensando, por supuesto, ¿sí? No me van a responder sí, no, y por cómo lo sabés, no sé, se me ocurrió. Bueno, eso no. Tiene que haber un ejercicio de pensamiento, algo, una conversación ahí que quede por escrito, ¿sí? Si está hecho así, entonces está bien hecho. Lo que importa acá es que pensemos cosas a partir de las ideas que estos filósofos que estamos conociendo nos van dando para pensar, ¿sí? Cerramos con Parménides acá. Pausa el video, tarea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la tarea ahora y no después? Bueno, porque después con Heráclito va a haber otra tarea, ¿sí? Se le van a mezclar todos los tantos en la cabeza y va a ser más difícil después. Mejor si lo hacen ahora y después escuchan la parte de Heráclito y hacen después la parte de la tarea de Heráclito. Como quieran. Cada uno, cada una elige como lo quiera hacer, no importa, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Heráclito ahora. Heráclito es un filósofo también antiguo, de la misma época que Parménides, más o menos. No tengo ahora el recuerdo exacto de en qué años vivieron uno y el otro, pero estamos hablando siempre de siglo V o VI a.C. No, 6 o 7, sí, 6 o 7 a.C., ¿sí? Es decir, años 600 o 700 o 500, bueno, no me acuerdo, no voy a ponerse matemática ahora, pero hace mucho, ¿sí? Misma época. Piensa en esto, estos tipos, estos filósofos, Parménides y Heráclito, están dándole rosca al pensamiento, llegando a todas estas conclusiones en un momento de la historia en el que tratemos de imaginar cómo era.
no se conocía la electricidad. A la noche no había una luz. Imagínense lo que era el cielo. Si conocen, si han ido al medio del campo y han visto las estrellas de ahí, bueno, imagínense antes de que el mundo conociera y domine la electricidad, ¿sí? No había goma, o sea que las zapatillas, imagínense de qué eran la suela. Bueno, tampoco habían zapatillas, ¿no? El calzado, vaya a saber con qué se hacía. No había máquinas de coser. No, no había lapiceras. Ni qué decir de los teléfonos, ¿no? Ni de las pantallas, ¿no? Pero la tecnología era el dominio del metal. Existían las armas, algunas herramientas, la rueda, carro, madera, todo hecho de metal y madera, nada más. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes vean que tiene algo más que madera y metal, no podía existir en ese momento. Y estos muchachos, bueno, y tela, ¿no? Estos muchachos vivían así. No sé si existirían los inodoros. Lo que sí, seguro que no existía la canilla, ¿no? El detergente menos. Bueno, para que tratemos de pensar el tipo de vínculo con el mundo que tenían estas personas, ¿sí? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran sus paredes? ¿Cómo eran sus techos? Si tenían una gotera dentro de la casa, ¿se volvían locos? ¿Se enojaban? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cómo vivirían las cosas que nosotros vivimos? No había calefactor, tampoco gas natural, esto de tener gas, garrafa, bueno, olvídense, ¿no? Tratemos de pensar cómo se vivía en ese momento. Ponernos en la cabeza de una persona que vive así. Y se preguntaban estas cosas. ¿Y cómo llegaron a pensar en esto? ¿Qué les pasó a estos tipos que se pusieron a pensar así, a escribir estas cosas? Bueno, eternos misterios, pero que es interesante que tratemos de pensarlos. Entonces, toda esta cuestión de cómo se vivía para pensar, para recordar, para introducir a la figura de Heráclito, que es otro filósofo que vivía de la misma forma que Parménides, en un lugar cerquita de por ahí. Heráclito en un lugar llamado Éfeso. Y Parmenides en un lugar llamado Elea, ¿no? Todo allá en la parte de Grecia. Le pueden preguntar al profe o la profe de geografía dónde queda, a mí no. Bueno, ¿qué pasa con Heráclito? Vimos que Parmenides es el filósofo que se lo suele identificar con la defensa de la permanencia. Bueno, Heráclito vendría a ser la otra cara de la moneda. Heráclito comúnmente se lo considera el filósofo del cambio. Y van a ver que ya escucharon seguramente muchas veces los pensamientos, las frases, vamos a llamarle, no son frases, los fragmentos más importantes de Heráclito o más conocidos, ¿sí? ¿Por qué digo que no son frases? Bueno, porque la frase es como una cosa que se saca de su contexto y se imprime en una taza. Bueno, con la filosofía no puede hacerse eso, ¿sí? Algo que se sacó de su contexto y se imprimió en una taza deja de ser filosofía, deja de ser pensamiento, deja de ser algo serio, deja de ser algo que tiene sentido. Pasa a ser una cosa del dominio del pensamiento vulgar, no tiene nada de malo, pero no es filosofía, ¿sí? Bueno, entonces, esto es pensamiento filosófico. Entonces, como los estamos pensando desde adentro de su obra, le llamamos fragmentos, no frases, fragmentos, ¿sí? ¿Qué es un fragmento? Un pedazo. Bueno, de Heráclito se conocen muchos fragmentos también, creo que un poco más de lo que se conoce de Parménides, no me acuerdo ahora, pero el más conocido, ¿cuál es? Nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿sí? Lo han escuchado, seguramente. Pregúntenle a sus padres, a sus madres, sus tías, su abuela, su tía Carlota, si es que la tienen como tengo yo. Bueno, van a ver que es conocida el fragmento. ¿Qué quiere decir esto de que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río? Bueno, básicamente la cuestión es que en el río, ¿qué es un río? Es un cauce por donde corre agua. ¿A qué le llamamos río? ¿Al cauce o al agua? No sé, no importa. La cuestión
O a todo junto. La cuestión es que si el agua está corriendo, está moviéndose todo el tiempo. Y si se está moviendo todo el tiempo, no es el mismo. Si yo voy y me meto ahora, después voy y me meto mañana, no es la misma agua la que me mojó el cuerpo ayer que la que me moja hoy. No es la misma, porque cuando yo me mojé ayer, esa agua ahora está cientos de kilómetros, vaya a saber dónde. ¿Mm? O sea que si perdí pelos, bueno, ya no los voy a recuperar. Se fueron. Y el agua con la que me estoy mojando ahora, bueno, es agua que ayer estaba para allá pues, y mañana va a estar en otro lado, bueno, ¿sí? Es la metáfora de que todo está continuamente fluyendo, cambiando, pero guarda. Porque el río no es el único que cambió de ayer a hoy, yo también cambié. Porque comí, bueno, con esa comida mi organismo hizo todo lo que ya sabemos, tomé agua, ¿sí? Lo mismo. Me creció un poco el pelo, la barba, las uñas. No sé, mi cuerpo es otro, cambio mi cuerpo, pero además cambió mi espíritu, vamos a llamarle, ¿sí? Cambió mi subjetividad, mi pensamiento, mi forma de ser, cambió todo. ¿Por qué? Porque yo ayer era un tipo que nunca se había metido en ese río, y hoy soy un tipo que se metió una vez en ese río. Mañana voy a ser un tipo que se metió dos veces, ¿sí? Si lo pensamos con el mar en lugar del río, lo mismo, ¿sí? Me metí en el mar, lo voy a contar porque es algo que a mí me pasó. Me metí en el mar y de repente me enteré que en el mar se hacen como unos mini ríos que no se pueden ver y te llevan para adentro y no puedes salir. Bueno, me pegué semejante susto, pero pude salir claramente, si no, no estaría acá hablando. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la primera vez que me metí al mar yo no sabía eso, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero ahora me metí tantas veces al mar que una vez me pasó y ya aprendí algo que antes no sabía. Cuando vaya de vuelta al mar, voy a ser alguien que ya sabe que puede haber un canalcito de esos mini ríos que se hacen que me puede llevar para adentro y voy a tener más cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿soy el mismo que se bañó ayer en el mar y que se baña hoy? No, no soy el mismo porque antes no sabía esto y ahora sí lo sé. Lo mismo pasa con el río. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río cambia y porque la persona cambia también. ¿Sí? Todo es cambio continuo. Entonces, claramente, Heráclito va a ser el filósofo que habla del cambio. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a decir, no le está importando solamente el río o el tipo que va y se mete al río. No, no. Heráclito dice eso como una metáfora de lo que es todo el mundo. Todo el mundo es cambio y ninguna otra cosa. No hay nada que no cambie. Pensemos, imaginemos cualquier cosa, algo que no cambie. Ah, el zar de Parménides. Bueno, ahora no estamos en el zar de Parménides, ahora estamos en Heráclito. ¿Sí? Y al zar de Parménides yo no lo puedo ver. Ah, no, pero lo conocía por la razón, no por los ojos. Sí, bueno, la razón me puede engañar. Yo con la razón puedo conocer montones de cosas que no existen. ¿Qué sé yo? Fíjense cómo ahora le hacemos la contra a Parménides. Recién le hicimos toda la fiesta para entenderlo. Ahora, no, Parménides no te creo. ¿Sí? Aunque no sabemos, si no le creemos, vamos a ver que capaz que tan lejos no están Heráclito y Parménides. ¿Eh? Vamos a ver ahora. Fíjense, ¿por qué? Porque, si bien todo cambia, que es lo que nos dice Heráclito, en otro fragmento, ¿sí? El anterior les cuento, búsquenlo, van a ver que no miento. Van a ver que cuando yo digo la verdad no miento. El fragmento anterior se llama fragmento número 91. Se llama, no tiene ese número. Es el fragmento 91, ¿sí? Búsquenlo y van a ver. Fragmento 91 de Heráclito, van a ver qué dice lo del río. El fragmento 30, es el que les voy a contar ahora, dice que el mundo es fuego que se enciende y se apaga continuamente. Fíjense, lo voy a buscar un segundo. A ver, está en uno de estos dos libros. Heráclito, fragmento dijimos 30. A ver. Miren qué bonito este libro. Es como la vecindad del Chavo por lo bonita. Miren. Se llama Fragmentos Presocráticos, qué sé yo. Y acá, a ver si se ve. Tengo lo que dice el fragmento en español. Pero acá lo tengo en griego. Fíjense qué loco. Cuando les dije lo de las traducciones, fíjense que los libros siguen viniendo en los dos idiomas para que cada uno pueda hacer su propia traducción, si sabe griego. No es mi caso.
Un poquito sé, pero muy poquito. Em, entonces, fíjense que siempre es un problema abierto la filosofía. Toda la filosofía es un problema siempre abierto. ¿Sí? Cuando una respuesta cierra y dice esto es así, no puede ser de otra forma, eso deja de ser filosofía. ¿Sí? Bueno, miren. Dice acá Heráclito, a este mundo, el mismo de todos, no lo hizo ni uno de los dioses ni uno de los hombres, sino que siempre era, es y será fuego, siempre viviente, que se enciende según medida y se extingue según medida. ¡Qué loco! ¿Por qué? Miren, todo es cambio, ¿sí? Primero que nada vamos a analizar la metáfora del fuego. Bueno, el fuego, al igual que el río, es una cosa que está continuamente cambiando. ¿Alguna vez vieron un fuego quieto? No, no se puede. No existe el fuego quieto. Es combustión, es una reacción química continua. Se está moviendo todo el tiempo. Todo lo que está dentro suyo está cambiando, ¿sí? Bueno, entonces el fuego también es una metáfora del mundo. Con esta idea Heráclito quiere señalar todo. No quiere hablar del fuego solo, no quiere hablar del río, no quiere hablar del que se metió al río, quiere hablar de todo el mundo. ¿Cómo puedo hacer para hablar de todo el mundo? Bueno, necesito una metáfora, no puedo hablar de cada cosa que existe, ¿no? Imagínense solamente queriendo hablar uno por uno de los granos de arena. Bueno, no, entonces, Heráclito utiliza metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es una manera de nombrar una cosa compleja utilizando un ejemplo de algo que yo puedo imaginar con facilidad, ¿sí? Entonces Heráclito, ¿qué hace? Usa el fuego, que yo lo puedo imaginar con facilidad. Sobre todo, imagínense un griego que vivía haciendo fuego, ¿no? No tenían calefactor, entonces no tenían cocinas eléctricas, bueno. Entonces todo el mundo conocía el fuego, ¿sí? Es algo, una imagen fácil que yo puedo hacerme para tratar de entender otra cosa que es más difícil de entender, ¿sí? Bueno, entonces la metáfora del fuego es un fuego, es precisamente la idea de que el mundo está en continuo cambio. Pero guarda, porque acá aparece primero una cuestión. Ese fuego se enciende y se apaga, dice. O sea, el propio fuego, que ya de por sí es algo que está continuamente moviéndose, también tiene un cambio intrínseco a sí mismo. ¿Cuál es? Sube y baja. Está más encendido, menos encendido, más encendido, menos encendido, ¿sí? O sea, es el movimiento del movimiento mismo. Pero, hay una medida, dice Heráclito, se enciende según medida y se extingue, se apaga según medida. Nunca se apaga del todo, ¿no? Se enciende y se apaga, ¿sí? Según medida. Acá está la cuestión. El cambio está regulado por una medida. No es que el fuego puede cambiar y convertirse otra vez en un elefante. El fuego no puede cambiar y convertirse en agua. O convertirse, no sé, en una tiza para la escuela, ¿no? No, bueno, no. El fuego solamente puede convertirse en más fuego o en menos fuego, ¿sí? Hay algo que regula los cambios. Un ser humano puede convertirse de un bebé a un adulto, de un adulto a un viejo, ¿sí? Pero no puede convertirse nunca en un sapo. No puede convertirse en un perro, ¿sí? Ahora hay personas que piensan que sí. Bueno, Heráclito pensaba que no, ¿sí? ¿Cuál es el asunto acá? El organismo del ser humano, el cuerpo del ser humano, cambia, pero dentro de unos límites, ¿sí? Envejece, como primera cuestión, envejece, ¿sí? Ahí está la primera medida. Vamos a usar la palabra medida. ¿Por qué? Porque la medida es lo que contiene el cambio. El ser humano no puede rejuvenecer, ¿sí? También hay personas que creen que sí, pero no, no se puede. Eh, Solamente para allá, bueno, no sé para qué lado va a quedar en el video después, pero solamente para arriba puede ir, ¿sí? Solamente puede crecer en el sentido de volverse más viejo. No puede volverse más joven un ser humano, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de un ser humano solamente es para un lado, para el otro no. ¿Mm?
Entonces, todos los cambios están regulados por algo que es esa medida. Ahora, la medida precisamente no cambia. No cambia el hecho de que yo solamente pueda convertirme en un ser humano más viejo. Eso no cambia. Si todo cambia, en Heráclito, en el pensamiento de Heráclito, todo cambia, hay algo que no, que es, bueno, esa medida que regula los cambios del mundo. Hay algo en el pensamiento de Heráclito que no cambia, que es el hecho de que el cambio tiene una forma de darse, tiene un sentido, podríamos decir. Las cosas no están convirtiéndose unas en otras continuamente para cualquier lado de un modo caótico. No, todo cambia, pero todo cambia dentro de una regla. ¿Sí? El árbol no pierde las hojas en primavera, después la gana en otoño, después en invierno tira la fruta, después en verano pierde la hoja de vuelta por la duda. No, hay un ciclo de la naturaleza y ese ciclo se cumple siempre. Todo está cambiando, pero está cambiando dentro de una lógica, está cambiando dentro de un ciclo, está cambiando dentro de algo que no cambia, que es el orden que tiene el mundo, el orden que tiene la naturaleza. Eso no cambia, ¿sí? No cambia. El orden de la naturaleza, digo. No el orden de la sociedad, o el orden del pensamiento, o el orden de lo humano. Lo humano siempre está cambiando, es distinto en cada comunidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero pasa que acá entre medio de todo el cambio aparece una cosa que no cambia, que es la medida del cambio. Pero además, fíjense que dice bien clarito, el fragmento dice bien clarito, este mundo no lo hizo ningún dios ni ningún hombre. Siempre era, es y será fuego eterno siempre viviente. Nadie lo hizo, nadie lo creó a este mundo. Es lo mismo que pasaba con el ser de Parménides. Eterno, fue, es y será. Con la diferencia de que para Heráclito es fuego que se enciende y se apaga. Para Parmenides es una cosa fija que no cambia, el ser, ¿sí? El mundo, el ser, bueno, estamos mezclando acá. Mundo con ser, bueno, no. Parmenides está hablando del ser, Heráclito está hablando del mundo. Pero Heráclito está hablando de que el mundo es, fue, es y será. Está hablando de una idea de eternidad también, ¿sí? Y que esa eternidad porque nadie lo hizo. Si nadie lo hizo, ¿qué pasó? Bueno, siempre fue, ¿no? O quizás podríamos decir que apareció solo. Bueno, no sé. Siempre era, es y será fuego viviente. Siempre era, es y será. ¿Sí? Hay una idea de eternidad también. Hay una idea de permanencia en el fondo. ¿Sí? Por lo tanto, conclusión. Heráclito es el filósofo del cambio. Sí, lo es. Porque su pensamiento está puesto principal y fundamentalmente en el hecho de que las cosas están en continuo movimiento, en el cambio, ¿sí? Por lo tanto, si lo tomamos así, sería como el filósofo que está de la vereda de enfrente de Parménides, porque Parménides era la permanencia y Heráclito es el cambio. Sí, está bien, sí. Vamos a dejarlo así sin hilar fino, porque si empezamos a hilar fino empiezan a aparecer estos problemas. Bueno, que hay algo que no cambia, ¿sí? Bueno, pero no importa. Ya sabemos que Heráclito tiene las dos cosas. Parménides también tiene las dos cosas, ¿sí? Pero sin embargo, cada uno está fundando su pensamiento o su sistema filosófico, podríamos llamarle, a partir de algo distinto, ¿sí? Bien, problema tarea de Heráclito, ¿sí? Problema tarea de Heráclito. Primera pregunta. Si todo cambia, ¿qué soy yo? Segunda pregunta. Si el cambio tiene un límite, tiene un modo posible de cambiar, una medida,
Entonces, yo, ¿qué puedo ser y qué no puedo ser? No estamos hablando de que no me van a decir, no, yo no puedo ser un elefante. Bueno, no. Estamos tratando de pensar cosas más importantes, ¿sí? ¿Qué puedo elegir para mi vida y qué cosas no las puedo elegir? ¿Sí? Siguiente pregunta. Dijimos que el cambio tiene un sentido. Vamos a usar la palabra sentido, ¿sí? Ese sentido del cambio que determina para dónde puedo ir y para dónde no, ¿sí? Ese sentido del cambio, ¿lo elijo yo? Entonces, acá van a responder si lo elijo o no lo elijo. Bueno, si yo lo elijo, esta es la última pregunta, ¿sí? Vamos a suponer que sí lo elijo yo. Capaz que pusieron que sí, capaz que pusieron que no. Si pusieron que no, suponemos que sí, igual, ¿sí? Suponemos que podría elegir qué cambio hacer, ¿sí? Bueno, precisamente, la pregunta es, ¿qué cambios desearía poder hacer? ¿Sí? No se enloquezcan escribiendo las preguntas. Yo sé que las dicté de una manera muy abierta, muy rara. Bueno, yo las tengo anotadas, yo sé perfectamente lo que pregunté. Escríbanlas como las entendieron. Lo que más importa es que escriban la respuesta. ¿Sí? Con esto cerramos acá el problema de Heráclito y de Parménides. ¿Sí? Obviamente que vamos a conversar un poquito más de esto cuando nos veamos, pero lleven escrito. ¿Sí? La única tarea que tienen es eso, escribir pensando lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? No va a estar mal hecha la tarea. Va a estar mal hecha si responden sin gana. Se nota. Me ponen que sí, que no. Una respuesta cerrada, bueno, no, eso no. No tiene sentido. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se adueñen de estas cosas. Estas cosas están ahí delante de uno como un tesoro, como una herramienta. Agárrenlas, son suyas, las pueden hacer suyas, conviértanlas y háganle después lo que quieran. ¿Sí? Eh, bueno, nos vemos en la semana y los espero con este papelito hecho, así podemos continuar y ya cerrar el año.